las hijas del mundo. Entonces, cuando ellos veían lo que las hijas, o sea, los hijos de Dios, cuando veían que su pueblo, las hijas de su propio pueblo, no le mostraban nada, y cuando miraban al mundo y miraban lo que le mostraban ellas, se quedaban, oh, y se iban tras de ellas. En la actualidad también está ocurriendo lo mismo. Parejas desiguales, de otra fe. Queridos hermanos, hay tantas cosas. El Señor nos advierte aquí. Dice, sabiendo la verdad, no practicarla y no aplicarla a nuestras vidas es pecado. ¿Y el pecado qué es? Muerte. Sabiendo que Cristo entregó su vida por mí. Y es que nosotros, queridos hermanos, es una cosa, es terrible esto. Dice, hey, ¿tú sabes que Cristo murió por ti? Sí, yo sé que Cristo murió por mí, y murió en la cruz. Oye, pobrecito, ¿cómo sufrió, no? ¿Cómo sufrió Jesús? ¡Wow! Sí. Entonces yo cuando peco, yo como sé que Él sufrió por mí, voy y le digo, Señor, perdona mis pecados, amén, ya soy perdonado, y ¿sigo qué? Sigo pecando. Es que no entendemos la cruz. Nosotros, queridos hermanos, estamos como iglesia con una orden, digamos así, de Jesucristo. Id y predicad el Evangelio. ¿Qué Evangelio? El Evangelio eterno. ¿Por qué le llamamos Evangelio eterno? Porque la salvación que Dios puso al hombre ha sido no cuando pecaron, dijeron, oh, ¿y ahora qué hacemos? Jesús con Jehová y el Espíritu Santo se reunieron y dijeron, ahora vamos a ver cómo hacemos. No, ya estaba planificada la salvación para el mundo. O sea, fue de la eternidad para la eternidad. Por eso es el Evangelio eterno, para la eternidad, de la eternidad para la eternidad. Nosotros debemos de predicar ¿qué cosa? La cruz del Señor. Porque la humanidad no entiende el pecado. La humanidad cree que el pecado es un paso que debes de seguir. Además, Dios sabe que soy débil. La Biblia lo dice. Además, Dios sabe que soy pecador. Él es bueno, Él me va a perdonar. Y entonces seguimos cometiendo errores. Y la iglesia en sí se va debilitando cada día. Porque va pensando y va meditando en las cosas que el mundo les trae, lo que el mundo da. Yo quiero, queridos hermanos, ir a Primera de Pedro. ¿Quién me encuentra Primera de Pedro 2:10? Primera de Pedro, para ir avanzando rápido. Primera de Pedro 2:10. ¿Lo tiene? Ya, a ver, ¿quién lo puede leer? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis. Dice la palabra de Dios, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Vamos a explicar esto un ratito. Dice, cuando tú naces, cuando un ser humano nace, ¿pertenece a qué? A la familia ¿qué? Humana. Todos pertenecemos a la familia humana, sí, pero cuando nacemos de nuevo, o sea, en las aguas del bautismo, pasamos a pertenecer ¿a qué familia? La familia celestial. A la familia de Dios. O sea, vosotros que antes no eran, dice el apóstol Pedro, ¿no? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. No erais pueblo, yo siempre he sido pueblo. ¿Pero del pueblo qué? De la humanidad, de la familia humana, ¿no? Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, dice, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Dice el 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el mal.
manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, o sea, entre los que no conocen, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Murmuran. O sea que el mundo está murmurando de nosotros. Por ahí me escuchó un hermano, dice, oiga, ustedes están bien, ¿no? Porque ustedes como conocen a Dios y están con Dios, entonces ustedes pecan, se arrepienten y Dios los perdona. Mire esa idea del mundo. Mire esa idea del mundo. Hay murmuraciones. ¿Por qué hay murmuraciones? ¿Será porque estamos bien en línea con Dios? ¿O será que no andamos correctamente con Dios? Entonces comienzan a murmurar y dicen, oye, ¿no es aquel hermano que yo vi en la iglesia? Y ahora mira cómo está. Mira, esa mujer es de él, que total la que estaba en la iglesia no era su esposa. Y mira, la está abrazando, o qué sé yo. Murmuraciones. ¿Por qué? Porque están sucediendo cosas en nuestras iglesias. Te lo digo en caso real. 2 familias en una misma iglesia. Él miró a ella. Ambos casados, ambos con hijos. Ya mayorcitos, de 15 para arriba, ambas familias. Pero él miró a ella le miró a él. Y se unieron. Y se hizo escándalo, la iglesia supo. Y se aplicó la disciplina. Ahora él volvió al Señor. A Dios gracias, pero ya rompió su familia. O sea, las consecuencias del pecado se pagan. La mamá con sus hijos aquí y la otra familia por el otro lado. Queridos hermanos, como pueblo de Dios, el mensaje es llevar el mensaje a Dios de la fidelidad de Dios, de la cruz. La cruz, queridos hermanos, significa la muerte del Señor. Dice la palabra de Dios que va a hacer beber la copa del furor, de la ira de Dios a los que los rechazan, a los que no quieren saber nada con Dios, a los que sabiendo se apartan, sabiendo la verdad, no la practican. Entonces llegará el tiempo en que les hará beber el vino, ¿no?, de la copa de su furor. Y ahora nosotros entendemos una cosa: ¿por qué el Señor en Getsemaní, cuando oró él, qué pidió el Señor? Pasa de mí esta copa. Eso es lo que no sabe el mundo, y muchos de nosotros no entendemos. Creemos que, oye, Jesús fue a Getsemaní y oró. Oró, y cuando estaba orando y mira que sudó sangre. Qué bonito, que lo hacemos como que, nos admiramos. Y, a ver, ¿tú has transpirado sangre? Nadie ha transpirado sangre. Pero científicamente está probado de que el ser humano, cuando llega en una situación terrible de miedo y de angustia, su cuerpo se vuelve gelatina y la transpiración es la sangre. Y entonces el Señor Jesús, ¿qué le pasaba? Estaba, ¿qué?, transpirando sangre. Le dijo: Padre, si es posible, porque para ti todo es posible, pasa de mí esta copa, pero que se haga, dice, tu voluntad, ¿no? Pasa de mí esta copa. ¿Por qué pidió eso Jesús? Porque sabía lo que a él le tocaba. A Jesús no le pusieron una silla eléctrica o no lo fusilaron. La muerte que le esperaba, porque él empezó a cargar, ¿qué?, el pecado de todos. Y el pecado lo hizo impuro ante los ojos de Dios. Y él sabía que llegó el momento de que su padre lo dejara, lo abandonara, se apartara de él. Y entonces el temor de él era inmenso
El sufrimiento de él era terrible, por lo que se le acercaba la muerte de cruz. Y no solamente eso, sino que era el significado, la separación de Dios con él, muerte. ¿Así sentimos cuando pecamos? ¿Así sientes o sentido o has sentido cuando te arrepientes? Vemos así el dolor, el sufrimiento de Jesús en nuestras vidas. Es muy sencillo decir, Señor, perdóname. Pero lo que quiere decir el Señor en su palabra, Él dice, ven tú, habla tú para justificarte. El pedir perdón, queridos hermanos, no es ir y decir, Señor, perdona por mi pecado. No, decir, Señor, perdóname porque hice esto, pensé aquello, realicé esto. O sea, decirlo, te morirás de vergüenza tú mismo en ese instante, llorarás amargamente, pero serás sincero y Dios perdonará tu pecado. Pedir perdón, no es decir, Señor, perdóname, amén, ya, yo creo en Dios, esa es mi fe. No, eso es mentira, eso es engaño. Y lo peor que puede hacer el ser humano es engañarse a sí mismo. Por eso en nuestras oraciones debemos de pedir una cosa: Señor, líbrame de mí mismo. Porque como dice Pablo, el mal que mora en mí es aquel que me atrae a otras cosas. Mas yo hallo, dice, otra ley que está en su mente. Y la ley que está en la mente, ¿qué está en nuestra mente? Las Sagradas Escrituras. ¿Cuántas cosas de la ley de Dios está en tu mente? Según cuanto vayas y escudriñas las Escrituras. Si tú solamente esperas los días sábados a abrir tus Biblias, entonces no mucho tendrás en tu mente que te pueda ayudar el Espíritu Santo a salvarte. Queridos hermanos, hemos hablado de Oseas. Ahora yo quiero decirte una cosa. Oseas, el Señor se le apareció y le dio una orden. Muchas veces, queridos hermanos, nosotros Dios nos da un puesto en la iglesia, nos da un liderazgo en la iglesia, y nosotros decimos, no, yo ya estoy cansado, hablo y los hermanos igual les da. ¿No han escuchado eso? Yo te digo porque a veces yo también lo he dicho. Y después razono y digo, Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando conmigo? Lo que quiere el Señor es que tú ames a tu iglesia. Pero que la iglesia no entiende, ama a tu iglesia. Insiste, háblale, predícale, dile. Y no solamente con las palabras del Señor, sino con la propia vida, con el cambio que Dios da en tus vidas por el efecto de la palabra que el Espíritu Santo está haciendo en ti. Por la palabra de Dios. Porque nada es bueno en nosotros. Nosotros debemos de ir ante Dios como vasos vacíos de barro, desconfiables y quebradizos, para ser llenos del Espíritu Santo. Y solamente así tenemos un valor agregado que no es nuestro y que nos da santidad para esta vida, para llevar el mensaje de la palabra de Dios a los que los necesitan y para advertirle a nuestros propios hermanos que es hora de despertar en Cristo Jesús. Amén. Que es hora de despertar y trabajar para el Señor. Dejemos de trabajar totalmente, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, en lo que nos da dólares o lo que nos da la moneda que sea del país. Hagamos tesoros en el cielo. Amén. Trabajemos para hacer tesoros en el cielo, para que de una u otra forma nos podamos ver con aquel hermano que te dice no, que no tengo tiempo, que estoy cansado. Insiste, ora por él. Háblale, suplícale al Señor por él. No deseches a aquel hermano o hermana. Por más que te haga gestos, no lo deseches, porque Cristo Jesús no te ha desechado a ti. Y tú tienes la misión de llevar el Evangelio eterno a los que conocen y a los que no conocen. Queridos hermanos, la lección de Oseas nos lleve a practicar lo que Oseas hizo. Obedeció a Dios.
¿Quién se quiere casar con una ramera? Posible que un hombre con buen juicio diga, sí, yo deseo una mujer así de mala reputación. Pero él obediente lo hizo para mostrar al pueblo de Dios lo que Dios siente. Y para que el profeta sienta y viva la palabra, viva el amor de Dios y diga verdaderamente, a mi pueblo yo tengo que insistir hablándole. Porque, queridos hermanos, Isaías predicaba a reyes, Oseas predicaba al pueblo, al que no era tan culto que digamos. Él predicaba, él tenía que tener mucha paciencia. En su casa estaba a unos cuantos kilómetros ahí del otro lado, pero él veía lo que sucedía en las clases altas, ricas, pero también veía lo que sucedía en las clases bajas del pueblo. Pero él era profeta y él tenía que obedecer a Dios. Y tú y yo, queridos hermanos, somos los Oseas de hoy. Tú y yo somos los que Dios nos ha escogido para llevar la palabra de Dios a otras personas. Amén. Concentrémonos en pedir al Espíritu Santo para que solo así podamos hacer nosotros realidad los sueños de Dios y no nuestros sueños. Amén. Acompáñenme a orar, queridos hermanos. Bendito Dios, Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos. Alabado y santificado sea tu bendito nombre, Señor. Padre Santo, gracias te damos por la Biblia. Gracias te damos por tu palabra, Señor, escrita. Gracias te damos porque el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarnos. Aunque nosotros somos débiles y lo confesamos, Señor, delante de tus ojos. Delante de tu presencia te decimos somos débiles. Por eso, Señor, acudimos a ti, para que tú nos fortalezcas a través de tu palabra mediante tu Santo Espíritu. Ayúdanos a cumplir como sea, Señor. A amar a la iglesia. A no unirnos a ellos en sus decepciones. Más bien, Señor, a fortalecernos en tu verdad. Sabiendo que somos nosotros, Señor, el pueblo que tú has escogido, Señor, de los escogidos, para llamarnos el remanente, instrumentos en tus manos para alcanzar el evangelio eterno a otras personas. Bendice a mis hermanos. Bendice a la iglesia adventista en el mundo entero. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos, Señor, que si vemos otras iglesias, bendito Dios, que están permitiendo cosas, que nosotros no las imitemos. Que nosotros, bendito Dios, seamos firmes contigo. Que lo que tú nos mandes a hacer, hagamos. No que el hombre nos mande a hacer. Eso no lo obedezcamos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a escucharte a ti mismo como iglesia. Porque hay muchos, Señor, que quieren escuchar al predicador y prefieren escuchar al predicador y no escucharte a ti. Porque escuchando al predicador tenemos muchas excusas, Señor, y decimos, esa es opinión de él, esa es punto de vista de él, pero mi punto de vista es otro. Pero si vamos y te escuchamos a ti mismo, Señor, es decir, si vamos a las Sagradas Escrituras acompañado por tu Santo Espíritu, solamente nos quedan dos cosas. Tenemos dos opciones. Decirte, heme aquí, Señor, dígame a mí, o decirte, lo siento, Señor, pero no voy tras ti. Oh bendito Dios, ayúdanos a decidirnos por ti. Ayúdanos a aferrarnos completamente a ti, Señor. Ten misericordia de tu pueblo. Bendícenos, Señor. Bendice a cada hermano. Bendice a cada hijo tuyo alrededor del mundo. Escucha sus peticiones, Señor. Escucha a quien clama su perdón, Señor. Ayúdanos a alcanzar la verdad, Señor, a todo ser humano, Señor. Gracias, bendito Padre. Quédate con nosotros. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bueno, hermanos, ¿cuántos